Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre eterno. Santo eres, Señor. Alabado sea su santo nombre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hey, toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, hey. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificando, glorificando, exaltando su nombre, su reino,
su justicia, su misericordia, sabiendo que usted es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ello habita, y que es el Dios de amor que ha dado a su propio Hijo por salvar lo que se le estaba perdiendo. Queremos en esta hora, Señor, que el Santo Espíritu venga sobre nosotros a restablecer ese valor, Señor, de su obra en este mundo, a dar un entendimiento de su palabra, que con la misma inspiración que se escribió, sea comprendida y entendida en esta hora, Señor, que podamos gozar y entender a profundidad el contenido real, Señor, de esa escritura, que en 2 Corintios hoy, Señor, vamos a desglosar en el nombre de Jesús. Padre, que el Espíritu Santo entre a cada hogar que ha abierto su puerta para escuchar en esta tarde, Señor, la santa bendición de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Los hermanos, hoy tenemos 2 capítulos, porque el capítulo 2 de 2 Corintios es un capítulo corto y el capítulo 3 también es un capítulo más o menos corto. El primero tiene poco contenido a discutir o a conocer, porque ya hemos hablado mucho sobre él, pero en el capítulo 3 hay una andanada de afirmaciones y confirmaciones que son violadas por los cristianos, que vamos a hacer mucho hincapié en ella. No sin antes decirle que pongamos atención suficiente a el capítulo 2, porque en el capítulo 2 también se establece un compromiso muy grande en forma individual, ya no de colectivo, ya no de iglesia ni de concilio, no, individual del cristiano. Y por tanto, es necesario que nosotros asimilemos esto, porque nosotros somos agentes de cambio en la sociedad. Repito, somos agentes de cambio en la sociedad y veremos por qué ahora. Podemos comenzar, hermana Luz. Adelante, la hermana Margarita tiene el capítulo 2. Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Dios le Amén. bendiga abundantemente Amén. a todos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 2 y verso 1 dice: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Parada número 1. Noten ahí cuán sensible es el apóstol Pablo. Una sensibilidad extrema con los miembros de la iglesia. Pero tiene en su contenido unas palabras universales para todo el cristiano. Si yo entristezco, si yo contricto, si yo ofendo, si yo le quito gozo, si le quito alegría a una persona de la cual yo me gozo, ¿cómo voy a gozarme luego de quitarle a esa persona esos valores humanos que deben tener? Viene a ser una palabra universal porque resulta que nosotros contrictamos el corazón de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros maridos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Y Pablo dice que no podemos hacer eso, porque al hacer eso le quitamos la felicidad a ellos y restamos felicidad en nosotros mismos, porque esas personas que yo he mencionado deben ser de gozo para nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la comunidad humana en que el Señor nos ha colocado, donde el Señor nos ha puesto, donde tenemos que vivir. Esa es nuestra comuna.
Es con esas personas que tenemos que compartir nuestras vidas. Por tanto, el cristiano no puede ser ofensivo. Debe tener un lenguaje llano, simple, pero sin grosería ni tono de voz que hieran a las demás personas. ¿Saben ustedes que casi todos los actos de violencia son el resultado de una violencia verbal primaria? ¿Sabían ustedes que las guerras se terminan no a tiro limpio, sino con el lenguaje diplomático? Esos son los elementos que tenemos nosotros que valorar. Una guerra puede acabarse al tiro limpio cuando se destruye un grupo contra el otro por completo, pero queda dolor en los sobrevivientes y heridos en el grupo que ganó. Pero para que una guerra en paz no queden muchos dolores ni amargura, tiene que hacerse con lenguaje diplomático, un lenguaje simple, sencillo, y a partir de ahí dejar crecer el amor que se pueda sembrar en medio de esa guerra. Eso pasa con la familia. En la familia nosotros somos muy dados a ofendernos los unos con los otros. Y hay personas, cristianos de por más, que maldicen los hijos, maldicen las esposas, maldicen los esposos, maldicen los padres, hijos que maldicen los padres. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Si ustedes son para mí mi comunidad, mi pueblo, mi mundo, ¿cómo voy a contrictarlo? ¿Cómo voy a entristecerlo? ¿Cómo le voy a quitar felicidad? Prefiero no ir y esperar que se me pase la ira que tengo con ustedes para entonces compartir en santa paz. Fíjense qué figura más hermosa usa él. Que nosotros debemos tomarla como un instrumento de ejecución diario. Tenemos que aprender a callar. Por eso es que la palabra dice, el amor todo lo soporta. Es para no ofender, el amor no es ofensivo. Entonces, con la persona que amamos o le tenemos aprecio, debemos tener cuidado con nuestro lenguaje. Tanto en la iglesia, como en la casa, como en la sociedad. Continúa, hermana Margarita. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Parada número 2. Ahí tenemos la cosa más clara. Pero antes de aclarar lo que Pablo ha escrito ahí, vamos a recordar un pasito más atrás lo que dice Jesús. Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? 7 veces. Jesús dice, no, Pedro, 70 veces 7. O sea, siempre tiene que perdonar. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo, el amor todo lo cree, todo lo perdona. El perdón es el instrumento fundamental del cristiano. Tan fundamental es el perdón que nuestro Señor Jesucristo coloca el perdón como espada sobre nuestro cuello cuando nos dice
perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos la medida del perdón que el Señor puede darnos. Y mire que el perdón del Señor es infinito, pero lo mide con nuestra capacidad de perdonar también. Ahí tienen dos ejemplos que salieron de la boca de Jesús. Cuando está estableciendo el Padre Nuestro y cuando le responde a Pedro. Eso es lo que está aplicando Pablo. Y lo está aplicando ahora porque en Corinto hubo una persona que le ofendió mucho, que estaba trabajando en contra de él. Y él dice, yo prefiero no ir para no chocar con él. Vamos a perdonarlo. Porque Pablo sabe que si él no perdona, él no va a ser perdonado. La única manifestación real del amor no es dar regalito, no es acompañar a una persona, no es ayudar a una persona. El verdadero valor del amor está en el perdón. La persona que no perdona desconoce por completo la palabra amor en su corazón. Porque cualquiera es un acto voluntario, un servicio voluntario, una ofrenda voluntaria, un sacrificio voluntario, una acción voluntaria de cualquier índole. Cualquiera puede hacerlo. Pero ya vimos lo que dice Pablo con cartas anteriores. Si no tenemos amor, son como símbolos que suenan, son metal viejo que suena. Porque por encima de los dones que nos da el Espíritu Santo está el amor. Pero el amor tiene un compañero que es que lo identifica, que es el perdón. A eso que Pablo se está refiriendo, a la iglesia de Corinto y a la iglesia nuestra. Porque nosotros somos templo del Espíritu y nos está educando con eso nosotros. Lo digo porque he escuchado muchas veces, es que yo no perdono lo que me hizo. En cristiano, es que eso es imperdonable. Entonces usted no es cristiano. El que guarda en su corazón algo imperdonable no es cristiano. Porque no hay una ofensa mayor sobre el universo que la que nosotros hemos hecho y hacemos en contra de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Porque a ellos les duele todo lo malo que hacemos. Más que lo que puede dolernos a nosotros el mal que nos hagan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que para perdonarlo dio su propio sacrificio de regalo, regaló su hijo en sacrificio. Eso es lo que Pablo le está hablando a los corintios, porque Pablo es quien formó a los corintios el evangelio y lo sigue formando en cada segmento de esa carta. Continúe, mi hermana Margarita. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Parada número 3. Vuelve a repetir, hermana, ese pedacito ahí de olor fragante para Cristo. Léeme ese pedacito, a ver si yo lo entendí bien. El verso 15 dice, porque para Dios somos grato, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Párate ahí, muchacha. ¿Y qué es lo que eso dice? Que nosotros somos grato olor de Cristo Jesús para todo el que se salva y para el que se pierde. ¿A quién no le agrada un buen olor? ¿A quién no le agrada? A todos nos agrada un buen olor, un aroma adecuada. Pero en este caso se está hablando de aroma, de olor espiritual. Qué cosa más grande, qué compromiso más inmenso tenemos, que donde quiera que lleguemos digan, esa hermana, ese hermano,
huele a Jesucristo. Aleluya. Se parece a Cristo Jesús. Ayúdanos. Esa hermana, ese hermano se comporta como Cristo Jesús. A él se le ve que es cristiano, a ella se le ve que es cristiana. No tiene que pregonarlo. El que tiene que llegar a un lugar diciendo que es un cristiano tiene en su corazón falsedad. El cristianismo no se anuncia, ni es un título de graduación espiritual. Es un estilo de vida que el Señor Jesucristo nos enseñó, nos mostró, y donde quiera que lleguemos, tenemos, debemos y podemos ser como Él. Que a la gente le agrade buscarnos como buscaban a Cristo. Que lo hagamos nosotros importante donde lleguemos, no por el cuadro que tomemos o el estilo de vida que tomemos, sino por nuestro comportamiento real frente a las demás personas. Somos aroma fragante de Cristo Jesús, de conformidad con la decisión del Padre Celestial. Nosotros somos Cristo donde quiera que lleguemos. Usted no puede llegar a una oficina peleando. Yo estoy en discusión ahora mismo con la oficina de pensiones y jubilaciones y no me he alterado en ningún momento. Prefiero callarme. Sabiendo que quieren engañarme, yo me callo. Porque no puedo decirle, mira, insultarlo, que ya no soy cristiano. Ya estoy echando el pleito personal, yo contra los demás. Y mi pleito es de Cristo contra el mundo. Entonces tengo que parecerme a Cristo para ser vencedor en Cristo Jesús. Yo no puedo caminar sin el aroma del Señor. Donde quiera que yo pise, pisó Jesús. Donde quiera que yo llegue, llegó Jesús. Porque así lo decide el Padre. Tenemos que llevar el aroma de Jesús para los que se salvan y para los que se pierden. Todo el mundo tiene que olernos como se huele Cristo Jesús en el Espíritu, con brillo de santidad, con aroma de calidad celestial. Eso es para nosotros, hermanos, eso no es para los corintios. Eso es para ti y para mí, hermana. Cógelo para ti, cógelo. Úsalo. Demuestra que eres un cristiano, no cuando lo dice, sino cuando hace algo. El comportamiento del cristiano es opuesto al comportamiento del mundo. Por eso estamos llamados a transformar el mundo. Pero resulta que no, que el mundo no ha transformado a nosotros. Y tenemos más apetito por las cosas del mundo que por las cosas de nuestros, del servicio del Señor, o por las cosas celestiales, o por las cosas que nos han enseñado a comportarnos. Lo que es una forma de negar al Señor. En la medida en que yo pertenezco más al mundo, pertenezco menos a Jesús. En la medida en que pertenezco menos a Jesús, estoy más lejos del plan de salvación y por tanto mucho más lejos del trono celestial. Estoy más distante del Padre. Entonces Pablo dice, en donde quiera que estemos, tenemos que ser olor fragante para los que se salvan y para los que se pierden. Olor fragante. Continuemos, hermana. Verso 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Parada final. No soy como muchos que medran, que viven de la palabra, que viven de la prédica, que viven del evangelio, que viven de la iglesia. No, yo soy contrario a eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. No voy a decir más nada sobre el vivir de la prédica o de la iglesia. Yo se lo dejo al corazón de cada uno, que se lean esos versículos 15, 16 y 17 de Segunda de Corintios, capítulo 2. Que se lean eso y que cojan el diccionario y busquen la palabra medral. Porque sea otra cosa también, ¿eh? No conocen la palabra. Y el significado de esa palabra es vivir a costilla de algo, vender algo para vivir de ello. No digo ni media palabra más. Vamos a darle 2 minutos o 3
Para que si hay alguna pregunta, para entrar entonces al capítulo 3, por favor. Nazaret, Ajá. yo quiero puntualizar con mis hermanos en el verso 16. Después que el Señor nos dice en el 15 que somos olor fragante, que somos grato olor de Cristo, en el verso 16 al final dice que ¿quién es suficiente? Nos hace una pregunta retante. ¿Quién es suficiente? Como humano no vamos a poder lograr ser el olor fragante de Cristo, sino a través del Espíritu Santo viviendo activamente en nosotros. Exacto, amén, así es. Y la palabra nos reta, nos hace esa pregunta ahí abajo, después que nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Al final del verso 16 nos dice, ¿quién es suficiente? Eso es duro. Seguro. Que tire la primera piedra que diga que yo puedo hacerlo solo. Exacto. Por eso es que cuando recibimos a Cristo Jesús, recibimos el sello del Espíritu Santo ahí mismo. Amén. Para oler a Cristo. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, pasamos al capítulo 3. Quería señalar algo, que estuve justamente verificando el significado de que medran, falsificando la palabra de Dios, que además de lo expuesto, está asociado, se asocia también a aquellos que se desarrollan o logran un espacio, crecen, falsificando la palabra de Dios, haciendo Exacto, solamente para proyectarse. Sí, sí, exacto. Sí. Creando falsedad en el Evangelio. Sí. Que busquen la palabra y la analicen junto a esos versículos, que eso está muy claro. Yo me detengo porque no quiero ofender ningún sistema de religión practicado por los hombres. Yo lo refiero a la palabra, ahí está. El que tenga más saliva, que como más hojadra en esas palabras. Si no hay más nada, seguimos en el capítulo 3 entonces. Hay que decir, habla Jehová, que tu pueblo escucha. ¿Tú quieres que escucha? Que tu pueblo es sordo. Sigue, vamos adelante. Capítulo 3. Adelante, hermano Vicente. Gloria a Dios, aleluya. Amén, La palabra hermano. de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3 de Corintios, de 2 de Corintios, ministros del nuevo pacto. Comenzamos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Parada número 1. Ahí tienen ustedes el verdadero Pablo. Yo doy tanta gracia al Señor por la vida de Pablo entre nosotros, por la inspiración que lo puso a escribir esas cartas. Pablo dice, a Pablo el concilio de Jerusalén no le dio carta nunca diciendo que él era apóstol. La carta que le dieron, recordemos cuando el primer concilio que lo estuvimos viendo, estudiando en el libro de los Hechos, era una carta de prohibiciones. No hable de esto y esto y esto y esto. Que no coman carne ofrecida a los ídolos, que a esto y la circuncisión. O sea, fue una carta de prohibiciones. Como él no tenía carta del concilio, sino que era un apóstol, porque él no estuvo con Jesús, el ataque continuaba donde cree que Pablo llegaba. Y si el ataque continuaba diciendo que él no era apóstol, necesariamente ese ataque venía del concilio de Jerusalén. Porque esa era la oposición a Pablo. Pablo tenía dos grandes oposiciones, el concilio de Jerusalén y el concilio judío. Los dos estaban en contra de él. Entonces Pablo le están hablando de esa persona que lo ofendió mucho y que decía que no era apóstol, que no tenía carta
pídale la carta a Pablo, pues es verdad que él es apóstol. Entonces Pablo dice, no, mi carta son ustedes. Lo que ustedes conocieron fui yo que se lo prediqué, fui yo que se lo entregué. Fui yo que le enseñó el evangelio a ustedes. Si hay algo mal enseñado, díganlo, pero ustedes son carta, no escrita en piedra. Pongan atención, ese chin que soltó Pablo ahí. Pongan atención. No escrita en tabla de piedra. Esa es una directa muy fuerte que los hermanos evangélicos predican mucho sobre eso y no saben lo que están hablando. Lo digo con conocimiento de causa, testigo directo a lo que he oído. Esa palabra que dice Pablo, carta no escrita en tabla de piedra, sino en un corazón de carne inspirada por el Espíritu Santo. En vez de tinta, té con el Espíritu Santo. Le pregunto yo a ustedes, mis hermanos, ¿qué es lo que los judíos conocían en esa época, o los cristianos conocían en esa época, que se escribió en tabla de piedra? Les dejo la pregunta. Porque Pablo está rechazando lo que está escrito en tabla de piedra. Óigame, eso tiene un peso muy grande. Y además de eso, le corre otro poquito más hacia adelante. La que yo escribo no es con tinta. No. Es con el Espíritu. Ustedes son mis cartas. Ustedes. Un momento. ¿Y quiénes son ustedes? Los corintios. ¡Ay, qué cómodo! ¡Qué cómodo! Entonces esa carta no la estudiemos si son para los corintios nada más. Dejemos eso a Corinto que ya pasó de moda. Esa carta somos tú y yo, mi hermana. Mi hermano, nosotros somos carta escrita por el Espíritu Santo, no en tabla de piedra, sino en nuestros corazones. Nosotros somos una carta donde quiera que lleguemos. Y honramos a la persona primero que nos predican, honramos a las personas que nos enseñan el evangelio, que nos profundicen en él. No tienen que tener carta, nadie tiene que tener una carta de recomendación de rango, porque en la iglesia del Señor no hay rangos. Hay responsabilidades, hay compromiso, hay división de trabajo, pero no puede haber rango. Ustedes son mi carta. Nosotros le estamos leyendo para nosotros. Corintios 3 lo estamos leyendo ahora para nosotros. Tú y yo somos carta sellada con el Espíritu Santo, hecha por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, cada vez que alguien nos vea, tiene que leer al Espíritu Santo en nosotros. Y eso vuelve otra vez al capítulo 2. Ese amor fragante, ese aroma de fragancia, es la fragancia del Espíritu Santo. Y cuando nos escudriñan, cuando nos buscan, cuando nos tocan, cuando nos preguntan, cuando nos cuestionan, cuando nos quieren conocer, tienen que conocer a Cristo Jesús. Somos la carta de Cristo. Él nos dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y nos dijo, esperen un momento que tengo que hacer una carta a cada uno. La computadora deja que llegue la luz, que no tengo energía ahora, pero cuando llegue, le voy a hacer una carta a cada uno para que vayan a predicar. No, el que llega a Cristo Jesús recibe el sello, la carta del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos el papel timbrado del reino celestial. Nosotros somos el sello de garantía del reino celestial. Porque no ha dado la autorización el Espíritu Santo con su presencia. Donde quiera que lleguemos tenemos que andar con el Espíritu Santo encendido. Pero no todos los cristianos podemos resistir que nos hurguen en nuestras vidas. No todos podemos resistir que hurguen en nuestras vidas. El vientre de nuestros corazones hay que llenarlo con el Espíritu Santo. Nosotros somos carta de Cristo Jesús. Te repito, hermana, te repito, hermano, tú y yo somos una carta del Espíritu Santo. ¿Qué contiene la carta? Cuando tú hablas con la persona, suelta de esa boca, regurgita el contenido de esa carta que está en tu corazón.
mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu, que ya lo vimos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ahí están. Búscalo en tu Biblia, hermana. Los frutos del Espíritu. ¿Por qué fruto? Porque eso es lo que la gente tiene que leer en nosotros. Fundamentalmente la mansedumbre. A mí me dio mucha lucha ser manso, porque venía de un mundo muy violento. Pero el pleito lo ganó el Espíritu Santo. Me hizo bajar. Me bajó. Y después que me bajó, entonces me sube ahora con otro carácter, con otro nivel, con otra condición, con otra vida, con otra mirada. El cristiano solo con mirar tiene que mirar con dulzura. El cristiano solo con sonreír tiene que entregar dulzura. El cristiano solo con pisar un lugar tiene que sentirse el peso que llegó un ser humano distinto y diferente, que tiene aroma celestial, aroma de Cristo Jesús, y que en su corazón lleva inscrita una carta que cuando él abre la boca, nadie quiere que se calle. Todos quieren que continúe. Como quiero yo ahora que continúe el hermano con la lectura. Adelante, hermano Vicente. Amén. Continuamos con el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Parada número 2. Perdón, mi hermano Vicente, repíteme eso, no de qué, sino de qué. No de la letra, sino ¿No del de quién? no de la letra. Un pacto sin letra. No, pero repíteme eso, hermano. Léemelo completito, a ver si yo entendí bien. Pues yo le estoy tomando versículo 6. Sí. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aleluya. Esa fue mi lucha en el concilio al cual yo asistía y asisto a veces. El nuevo pacto. Óigame, señores, oiga lo que dice Pablo. Número 1. Tenemos un nuevo pacto, no escrito con letras. ¿Cuál fue que se escribió con letras? El antiguo pacto, que incluso los predicadores, hablando bobería, porque son unos bobos hablando bobería, se ponen a decir, o algunos, no todos, esos mandamientos que Dios dio con su propio dedo. O sea, que Dios tenía en la punta un cincel que brotaba tinta y escribía en la piedra. Óigame, Pablo está rechazando ahí, y a mí hay que demostrarme lo contrario, el antiguo pacto por completo. Dice, la letra mata. O sea, eso que está escrito solo servía para matar al ser humano, porque era imposible con eso. Todos se perdían porque no podían llenar el espacio. Todos se morían en muerte espiritual porque no podían cumplir con la cosa que escribió el Antiguo Testamento. Todos. El Antiguo Testamento se escribió con tinta, en piedra, en tabla, en papiro, en pieles. Pablo está rechazando, dice, la letra mata. Eso que está escrito mata al ser humano porque lo esclaviza, lo compromete y no lo lleva a salvación. Y eso es lo que más se predica fundamentalmente en las iglesias evangélicas. Predican permanentemente ese asunto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, de los 10 mandamientos. Pablo dice, no. Esa letra matan porque no dan salvación. No es que le meten un cuchillo a nadie y le meten un tiro. Es que llevan a la gente a la perdición. Lo que da vida y lo que da salvación es el nuevo pacto, no el pacto que se escribió en piedra.
Ese pacto del Nuevo Testamento es el pacto que vale. Ese pacto del Antiguo no tiene valor para los cristianos. No puede tenerlo. Lo dice Pablo, no me lo inventé yo. Por eso puse a repetirlo 2 veces más, para que se entienda. La letra mata. ¿De qué letra está hablando Pablo? El ABC. Está hablando de esas cosas que se escribieron para salvación. Si quieres salvarte a esto y esto. A eso que se refiere Pablo. Dice, lo que vivifica de verdad es el nuevo pacto, que es un pacto de sangre en Cristo Jesús. Esa es vida. El resto no sirve porque nos lleva a la muerte. Por tanto, las iglesias no pueden predicar del Antiguo Testamento nada, absolutamente nada, que no sea un referente de demostrar que se cumplió la promesa de Cristo Jesús. Y eso hay que estar claro. Pero no, eso me costó a mí mucha discusión. ¿Por qué me costó discusión? Porque el fanatismo religioso, decir todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Pablo dice, no, no es palabra de Dios. Acaba de decirlo Pablo ahí. Porque hay una parte que mata y Dios no mata. Y tuve una discusión en la iglesia por eso. Que Dios tiene la ley capital. Eso no es verdad. Dios vivifica, da vida, no mata. Y Pablo dice ahí muy claro. La letra mata, mata. Lo que vivifica es el Espíritu. Y tú y yo somos el resultado del nuevo pacto en el Espíritu de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos selló cuando dijimos a Cristo, ese es el nuevo pacto. Y Jesús lo dice, por Dios. En la última cena lo dice, este es mi nuevo pacto. Nuevo. El otro no sirve. Este es mi pacto, el mío, este es mi pacto. Y si somos cristianos, tenemos que responder al pacto de Jesús. No al de los judíos, es al de Jesús. Él es el que lo dice, no me lo inventé yo. Este es el pacto, mi nuevo pacto. Lo dice Jesús y Pablo lo repite ahí. Este es un pacto de sangre en el Espíritu, no de letras que matan. Pablo viene señalando eso de que comenzamos el capítulo. Hablando de letra, de carta escrita en piedra. Está dándole por la cabeza. Pero como somos tan fanáticos, tan ignorantes del idioma, tan poco comprensivos de las palabras que se nos dicen, que no somos capaces de visualizarlo y ya tienen tanto compromiso que no pueden soltar eso. Y yo le digo a los hermanos, fundamentalmente los evangélicos, por lo menos cállense ya de eso. Ya lo hablé de eso. Eso está en la Biblia. Malvarazo. Malvarazo. Claro que está, pero ¿para qué está? Para atar a la persona, para ponerle cadena, para dominarla, para meterle miedo, un evangelio de temor. Ese es un pacto de muerte. Lo dice Pablo. Y nosotros creemos en un pacto de vida y vida eterna. ¿Por qué lo dijo? Yo he venido, no a hacer un pacto vacío. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo repiten todos los días de la vida. Y no lo entienden. No lo entienden. Eso me hizo a mí alejarme de los grupos religiosos. Porque la capacidad de entendimiento yo no puedo obligarla. El Espíritu Santo que tiene que tocar y transformar a las personas. Pero para eso hay que pedirle al Señor, háblame claro. ¿Es lo que yo he entendido, lo que he aprendido, lo que me han enseñado o no lo es? Entonces ahí entramos en razón. Continúa, hermano Vicente. Amén. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto un momentito, Vicente, un momentito, espérate, que amén. eso está muy rebaloso. Repite eso otra vez. El versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado Párate ahí. ¿Y cuál es el ministerio de muerte? Ay, mi madre, ¿qué más? Grabado con letras de piedra. Ay. Fue con gloria,
Ay, 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 tanto ay, que ay. los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en En el Moisés. rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en Amén. comparación con la gloria más eminente. Aleluya. Aleluya. Repíteme el primer versículo para poder explicar todo esto. Y si el ministerio de muerte, Grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los bueno, hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. mi hermano, mis hermanas, bendito sea el Señor. Pablo está diciendo que lo que se escribió es para muertos, otra vez lo repite, dice, y como ustedes le dieron gloria a eso, si eso que es un ministerio, una escritura para matar porque no da salvación, cuán glorioso más debe ser este nuevo pacto. Si el Antiguo Testamento, si los 10 mandamientos, si el Deuteronomio, si todas esas cosas que las iglesias predican tienen gloria, ¿cuánto más gloria no debe tener el nuevo pacto? Si eso no es rechazar el antiguo pacto, a mí que me revisen y que me enseñen de nuevo a pensar por lo menos en español. Pero que vengan bien preparados. Porque todo esto que estamos hablando es el resultado de una rodilla doblada y una mirada al cielo buscando del Señor, pidiéndole humillado, no entiendo, enséñame, dime, ¿qué debo predicar? ¿Qué debo enseñar, Señor? Eso es lo que está haciendo Pablo. No es dándole seguimiento a las cosas que todo el mundo repite y repite. Lo ha repetido tantas veces que no son capaces de analizar esos versículos que acabamos de leer. Y si el ministerio de muerte tuvo gloria, hoy ¿cuál es el ministerio de muerte? El que se escribió en tabla de piedra. ¿Cuánto más gloria debe tener el que se escribió con sangre? Insólito es para mí la incomprensión de nuestros educadores cristianos y predicadores cristianos que no han podido entender eso. Yo estuve buscando en internet algunas prédicas sobre eso. Terrible, terrible. Gracias al Señor que me dio la paciencia de escuchar bobería, porque si no hubiera roto la computadora. Porque eso no puede ser. Eso se escribió hace 2000 años o 1950 años. Se escribió eso. Y todavía hoy, en el siglo XXI, con mucha ciencia y fantasía en la cabeza, no podemos entenderlo. Válgame Dios. ¿Por qué? Porque la pureza del cristiano se ha ido perdiendo, porque se ha envuelto en el mundo y se está sancochando en el mundo y se está cociendo en el mundo, no en el espíritu. Continúa, hermano Vicente. Ahora el hermano Vicente se detiene. Yo voy a continuar. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí tenemos una cita. Jeremías 31, del 31 al 32. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Parada. Muy bien, vuelve y léeme la cita, no, el versículo que inspiró la cita. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que perece? Miren, el Señor le permitió a los seres humanos escribir ese antiguo pacto. Ese pacto no lo hizo el Señor. El Señor no puso un pacto con trampa.
El Señor no puede hacer un pacto incumplible para el ser humano. Él le permitió que lo hicieran para que el ser humano entendiera que nadie sobre el planeta Tierra y este universo estaba en capacidad de conquistar el reino celestial por sí mismo, con sacrificio, ofrenda, lo que fuese. El Señor lo permite para que conozcamos nuestras limitaciones, que somos incapaces de llegar ahí. Y eso es lo que dice Isaías. Estableceré un nuevo pacto, porque, ok, ese pacto que ustedes firmaron en mi nombre, eso es un pacto de muerte, dice Pablo. Y dice también Jeremías, es un pacto de muerte. Pero el Señor no puede hacer un pacto de muerte. Dios no es un tramposo. Dios no pone zancadilla. Dios no tiene letras chiquitas. Ese pacto es de hombre. Siempre se lo prediqué cuando estábamos estudiando el Éxodo. Le dije dónde verán esa inspiración y para qué servían. Y Dios lo permite para que el hombre que está buscando de Dios entienda que por más que busque ofrenda, sacrificio y de no va a alcanzar la estatura que necesita para llegar al reino celestial. Entonces el Señor sacrifica a su Hijo, el nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, se está invalidando, según Jeremías y según Pablo, el antiguo pacto. Entonces, ¿por qué debo yo predicar de lo que está invalidado, de lo que está fuera de uso, de lo que no tiene sentido ni tiene valor ninguno? ¿Por qué tengo que perder mi tiempo a los hermanos oyendo boberías sobre eso y me olvido de que hay un nuevo pacto que se llama Cristo Jesús? Y esto es otra cosa, lo dijo él en la Santa Cena. Jesús lo dijo en su última cena: este es mi pacto, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. O sea, no es un invento literario como el antiguo pacto, esto es una realidad. Entonces, ¿cómo es posible que las iglesias pierdan el tiempo adormeciendo a los hermanos en vez de explicar un evangelio limpio, nítido, sereno, brillante, de luz, poderoso, para que los corazones de los cristianos sean firmes, fuerte la espiritualidad y podamos enfrentar el mundo? No, seguimos predicándole en muchos centros, haciendo referencia de ese Antiguo Testamento. Increíble, que el mismo Antiguo Testamento anuncia. Ahí está Jeremías, por eso puse, son varias citas, pero puse una para no ser todo muy largo. Ahí está Jeremías que puso: haré un nuevo pacto, dice Jeremías, el Señor le dijo. O sea, que los mismos que estaban viviendo dentro del Antiguo Testamento están diciendo: esto no sirve, viene uno nuevo y llegó. Eso es lo que tienen que predicar nada más, que el hombre quiso llegar al Señor con un sacrificio propio y nunca pudo, y que el Señor mandó a su hijo y se sacrificó. Esa es la prédica del cristiano. No meternos el resto de todo esto, se llama judaísmo cristiano, y todo tan judaísta que no vemos nada de malo, ni siquiera en el pueblo de Israel. Ese es un pueblo santo, matando gente todos los días, bombardeando y robando y atracando. Ese es un pueblo de Dios. Claro que es un pueblo de Dios de conformidad al Antiguo Testamento, pero de conformidad al Nuevo Testamento es un pueblo del demonio. Y eso hay que estar claro. Porque si Jeremías anuncia un nuevo pacto y Pablo habla del nuevo pacto, yo no soy quien para anular eso. Líbreme el Señor de cosas parecidas. Y ahora, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo le pido perdón por los predicadores y educadores de la palabra que siguen predicando y usando el Antiguo Testamento como un elemento de formación del cristiano. Yo le pido perdón al Señor y le pido en este momento de todo corazón que toque a esos hermanos. Que no es posible que lleven tanta gente a la perdición y el desconocimiento del valor del sacrificio de la cruz. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Continúalo. Amén. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Óigame eso. Moisés se ponía un velo, eso dice Pablo. Pablo le gusta mucho hablar cosas. Se ponía un velo para que nadie viese aquello que había de morir.
¿Para qué no? ¿Cuándo fue que Moisés se puso un velo? Dicen los judíos que bajó del monte Sinaí y tenía un velo porque su rostro brillaba mucho y le molestaba ese brillo a los judíos, entonces se ponía un velo. Entonces dice Pablo, se ponía un velo para cubrir lo que había de morir. Era. O sea, esto no es permanente, esto se va. Porque yo decía a ustedes, cuando le expliqué, Moisés no existió, eso es una literatura. Eso es literatura que el hombre creó para acercarse a Dios y escribió en ella, y esa es la bendición del Señor y por eso está ahí, la propia destrucción de esa literatura. Ahí lo dice Pablo. Moisés se tapaba porque el brillo que él tenía iba a desaparecer. El que no desaparece es el brillo de ahora, que es el de Cristo Jesús, que es el aroma que dice Pablo en capítulo anterior. Continúa, hermano. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, Ay, Dios mío. Les queda el mismo velo no descubierto, Aleluya. el cual por Cristo es quitado. Santo, santo, bendito sea el Señor. Todo el que predica esas cosas tiene un velo y no puede ver el verdadero pacto. Y solo Cristo Jesús puede quitarle ese velo. Entonces significa que están condenados. No más intervención, señor juez. Todo el que predica eso tiene un velo espiritual que no le permite ver el nuevo pacto. Por tanto, están condenados. Y los hermanos que predican del antiguo pacto están llevando a condenación a los hermanos cristianos. Por eso que yo insisto que lo que se habla aquí lo busquen en su vida. No me crean nada. Yo no soy quien para que me tengan. Yo no he ido nunca a ningún seminario. No me interesa. Me interesa que aquí todos nosotros sepamos buscar la palabra, buscar un misionario, si es teológico mejor, pero si es del idioma español como quiera, y comenzar a deglutar, a saborear la palabra como es, no como nos lo han enseñado, porque nos lo han enseñado los concilios y el papel del concilio y tener mucha gente sentado que le den diezmo, que le den ofrenda y que alaben al pastor y que alaben al sacerdote y que hablen de su templo. Tienen un velo. Tengo que reconocer que en las misas católicas nunca he oído hablar del antiguo pacto. Tengo que reconocer eso. Le falta mucho sazón, le falta mucho brillo, pero no hablan de ese pacto antiguo. Pero entre los evangélicos, ay, mi madre que toca eso tiene que bautizarse de nuevo, me lo dijeron a mí. El que toca eso tiene que arrepentirse y bautizarse de nuevo. Ahora tú y yo que estamos oyendo estas cosas, a mí no me crea, créele a Pablo. Examina el contenido de lo que dice eso. Busca un erudito del idioma, que aquí debe aparecer por unos 2 o 3, que conceptualice la palabra, que es lo que estamos haciendo ahora, para ver si tenemos o no razón nosotros lo que estamos diciendo. Lo que predican del Antiguo Testamento tienen el mismo velo de Moisés, no pueden ver la verdad. No pueden. Y ese velo que tienen, para ellos no se lo pueden quitar. Ellos no se pueden quitar ese velo, se lo quita Cristo Jesús, ha dicho Pablo, y yo le creo, porque ese caballero vivió y murió inspirado por el Espíritu Santo. Ese velo se desgarró, se quemó en el templo cuando Jesús murió, para demostrarnos que Él era el único que quitaba el velo para entrar al Santísimo, para llegar al Padre Celestial. Ese velo que está hablando Pablo, ese velo que se rasgó cuando Jesús falleció. Por eso Jesús dijo, Padre, todo se ha consumado. A partir de ahora, el velo se le quita a quien me crea en mí, si no se queda con su velo puesto. ¿Cuántos cristianos llenos de velos? ¿Cuántos tienen un velo? Bendito sea el Señor. Demos gracias
Demos gracias al Señor por habernos bendecido quitándonos el velo de la religiosidad del fanatismo cristiano. Demos gracias a eso. Continúa, hermana. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Todavía cuando hablan de Moisés, no se dan cuenta que tienen el velo que Moisés tenía. Todavía están con ese velo. Y dice Pablo, en el día de hoy, óigame, en el día de hoy, en mayo de 2023, la palabra es eterna. La palabra no es cuando se escribió. La palabra es de vida, es eterna. Todavía en el día de hoy, esos hermanos suben al púlpito a predicar de esas cosas. Hablando de Moisés, que a mí me daba uno pique en la iglesia, que quería como saltar y caerle la galleta a alguien. Cuando hablan de Moisés, siguen con el velo puesto. Por eso yo cuando hablaban esas cosas en la iglesia le preguntaba, ¿y dónde está Jesús en esto aquí? ¿Y dónde está Cristo Jesús? Porque el Señor me lo mostró, ahí me lo mostró el Señor, porque me quitó el velo para gloria de su nombre. Y le pido de todo corazón al Señor que todos ustedes en este momento, Padre, se le caiga el velo de la ignorancia espiritual. Que la misericordia del Padre sea sobre todos nosotros, limpiándonos de toda religiosidad, de todo mal entendimiento, de toda mala prédica. Señor, que solo brille en nosotros la luz del Evangelio. Que seamos luz, aroma grata, donde quiera que lleguemos, Señor. Que las escrituras hechas con letra en piedra no sean jamás peso en nuestro corazón, sino la sangre del Cordero que se derramó por salvación y vida nuestra, Señor. Continúa, hermana Luz. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor. ¿Cuándo qué? Espérate, ¿cuándo qué? Cuando se conviertan al Señor. ¡Wow! El velo se quitará. ¡Oh! Cuando se conviertan, van a entender qué carajo era el Moisés ese. Cuando se conviertan al Señor, verán la verdad. Son cristianos de boca, de convicción, pero no de fe. Cuando se conviertan a Jesús, se le quitará el velo. Ignorantes predicadores, ignorantes maestros de la palabra. Conviértanse a Jesús para que entiendan el valor del nuevo pacto. Eso no lo estoy diciendo yo, acaba de leerlo la hermana Luz. Yo no sé si está leyendo bien, busque cada uno su Biblia por ahí y revise eso. Porque yo no quiero pecar contra el Señor. Yo solamente le pido al Señor que toque esos corazones, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Continúa otro pedacito ahí por ahí bonito. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Aleluya! El que se convierte a Cristo Jesús nunca será dirigido, dominado, usado en ninguna iglesia. Porque es libre en el Espíritu. Los hermanos tienen que ser libres en el Espíritu. En las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas, donde quiera que esté en su espíritu, es libre para entender el compromiso frente a Cristo Jesús, no frente al sacerdote, no frente al ministro, no frente al predicador, no frente al pastor, no frente a la iglesia, sino ante Cristo Jesús. Acaba de decirlo Pablo, bendito sea su palabra. Bendita sea su palabra. Tenemos que ser libres, tener pensamiento propio en la iglesia. Y pararnos y decir, eso no es verdad. Lo que dice la Biblia es esto. ¿En dónde está el valor del cristiano? Lo perdió, por tanto es un esclavo, no tiene libertad. Y si no tiene libertad, no tiene a Cristo Jesús. Ese fue mi zapateo en la iglesia, cuando entendí que había que ser reverde con las cosas que me estaban enseñando. Porque no estaban acorde con mi Cristo Jesús, que es lo primario.
Y aunque me levantaban a Cristo Jesús y me hablaban de Cristo y llamaban a salvación y todo, de vez en cuando se resbala para el Antiguo Testamento. Ningún predicador puede subirse en un púlpito a hablar del Antiguo Testamento. A nosotros nos mandamos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, no del Antiguo Testamento. Jesús nunca se preocupó por nada del Antiguo Testamento, hay que cuando lo cuestionaron. Nunca dijo frente a Moisés que fue un buen hombre. Aarón es un sacerdote que hay que respetarlo. Nunca. Porque no se iba a ensuciar su boca con cosas de hombre, porque la boca de Cristo Jesús es la boca del Espíritu Santo. Allí donde está el Espíritu hay libertad. No es libertad para pecar, es libertad de entendimiento de la palabra, de comprensión de la palabra, de profundidad en la palabra. Allí donde se quiera tener libertad, hay que tener a Cristo Jesús. Repíteme el versículo, por favor, hermana Luz. Dile el número del versículo, que lo entiendan por completo y lo busquen. Corintios 3, ¿qué? Según de Corintios 3, ¿qué? 3:17. Seguimos ahí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Que nadie te aplaste en la iglesia. ¿Y eso? ¿Por qué no dice eso? Usted es reverde, usted supone lo que dice el sacerdote, usted supone lo que dice el pastor, es un ministro de Dios. Ante Dios todos somos iguales. Esos rangos lo inventaron ellos. Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar. Y le dijo, mira, tú serás apóstol, tú serás predicador, tú serás orador. Todos somos iguales. A mí nadie, esta rebeldía no me la quitó nadie, 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 nadie. Que yo le sirvo a Cristo Jesús, no a ningún concilio. Y así debe ser tú, hermano. Así debe ser tú, hermana. Tú no puedes dejar que te arrastren al judaísmo. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Porque el antiguo pacto es esclavizante, es dominante, es consumidor de voluntades, es atador de libertad. Por eso el nuevo pacto es en el Espíritu. No, Pablo, antes de leer eso, fue en el Espíritu para darnos libertad. Ser libre. Y hasta Juan Pablo Duarte lo dice, ser libre lo primero. ¿Fue de ahí que lo sacó Juan Pablo Duarte? Ser libre lo primero, decía Juan Pablo Duarte. Libre. Y Martí decía, ser culto para ser libre, o sea, tener conocimiento para tener libertad. Y así debe ser el cristiano. De ahí que salen todas esas inspiraciones políticas. El cristiano tiene que ser libre en la iglesia, no puede tenerle miedo. Ah, pero el pastor no es el que más sabe. El sacerdote ni el obispo son los que más saben. El que más sabe es Cristo Jesús, y tú, si estás de rodillas frente a Él siempre, buscando de Cristo Jesús el Espíritu Santo. Todos son hombres con pantalones o mujeres con falda, igual que tú y yo. La diferencia está en dónde está mi corazón, en el pacto de piedra o en el pacto de sangre. Esa es la diferencia. Continúa, hermana. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Oigan lo que dice eso. Repíteme las dos primeras letras de ese versículo. Por tanto, a cara, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ya, está bien, gracias. Nosotros a cara descubierta mirando la gloria del Señor, o sea, sin velo, buscando parecernos a Él. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y dice Pablo, nosotros, no yo. Es en plural, nosotros, mirando a cara descubierta. Está hablando del velo primero. Está diciendo, mirando sin velo.
Mirando sin velo, buscamos a Cristo Jesús. Hay que mirar sin velo, hermano. Mire, aunque el Papa lo diga, hay que mirar sin velo. Hay que mirar sin velo, porque el Señor no le niega revelación ni sabiduría absolutamente a nadie que lo busca en espíritu y en verdad. Dios le bendiga. Amén, amén. Preguntas, aclaraciones, dudas, micrófonos abiertos. Adelante. Margarita, adelante. Sí, otra vez nos gloriamos y nos gloriamos en el Espíritu, le damos toda la gloria y la honra a Dios por la revelación que Él trae a Nazaret y la disposición de Nazaret de compartir con nosotros la verdad es que el Espíritu le da. Amén. Señor. Santo eres, Señor. Mirando el verso 6, y yo quiero que vayan ustedes conmigo, el verso 6 con el verso 17 y los pongamos juntos. El verso 6 dice, y nosotros tenemos que creerle a Dios. Amén. Si es verdad que Cristo, como dijo anteriormente la palabra, nos hemos convertido, porque eso es lo que hace la diferencia. Recuérdense antes que dijo que si se convierten, entonces el velo se cae, ¿verdad? Si se convierten a Cristo. Sí. Entonces dice, el 6 dice, el cual el Espíritu de Dios, que está hablando, que nos lo ha dado, ¿verdad? Sí. Porque somos parte del nuevo pacto hecho de sangre por el Espíritu, el cual ese pacto nos hizo ministros competentes. A todos. A todos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Aleluya. Que como Nazaret dijo hace un rato, le tenemos miedo a los pastores, le tenemos miedo al maestro, que nos enseñaron mal, señores. Nosotros tenemos que, cuando el Espíritu Santo nos habla, tenemos que reconocer que lamentablemente nos enseñaron mal y darle cabida a la nueva enseñanza, porque por la palabra aquí no se está inventando, es de la palabra que estamos leyendo. Líbreme el Señor. Y entonces, cuando nosotros nos sentimos ministros competentes de ese nuevo pacto, cuando somos convertidos a Cristo Jesús, entonces así es que viene a empoderarse en nosotros el verso 17. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay que convertirse de nuevo. Ok, vamos a decir que nosotros tenemos convicción de que nos hemos convertido. Pero hemos cedido terreno en lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Amén. Miren, yo no sé cuántas veces yo he leído a 2 de Corintios, pero este verso 6 se me ha quedado en el alma, y en mi corazón, en mi espíritu, y por eso le comparto con ustedes. El Señor ha hablado. El Señor Jesús, cuando yo me convertí, me selló con la bendición de su Espíritu Santo, me ha hecho ministro competente del nuevo pacto. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, así es. Y yo me lo tengo que creer, y desde hoy me lo creo más. Dios le bendiga. Amén. 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 Adelante. Adelante, Bella. Amén. Sí, estaba diciendo un amén grande con nuestra hermana Mari, que con voz potente, ¿verdad? Y clara hace estas afirmaciones. Un amén grande para nuestra hermana. Este es un capítulo bastante impactante. Y lo digo porque durante un periodo de tiempo estuvimos compartiendo, ¿verdad? En una iglesia evangélica, lógicamente después de haber vivido siempre en las iglesias católicas y eso.
Y realmente es el trabajo que se hace y esa afirmación de que se nos ha enseñado mal. Y le agregaría yo la necesidad de que hay que desaprender lo aprendido a partir de esa conversión al Señor. Eso, eso es algo que solo lo puede hacer Cristo Jesús en cada ser humano, Amén. porque es tan fuerte ese proceso que ha doblegado el entendimiento y como bien señala, ese velo ha sido colocado de una manera muy fuerte, donde quitar ese velo que está ocultando la verdad se hace complejo muchas veces para el individuo en términos aislados, porque las estructuras, las instituciones sociales, así como las iglesias de cualquier denominación, hay un trabajo educativo y formativo fuerte de impacto, que no es tan fácil de velar, quitar ese velo para conocer la verdad. No es fácil. Por eso digo que es muy impactante y pienso que mucha gente ha leído muchas veces. Yo conozco gente que dicen que ha leído tantas veces la Biblia y la ha leído y leído. Y estas cosas la pasa por arriba, no se detiene a reflexiones de este tipo, porque como se le ha enseñado, como se le ha formado, como se ha fundamentado en la enseñanza del Viejo Testamento, se le hace difícil ver estas cosas. Gracias al Señor que me uno a darle gloria a Dios porque pone estas revelaciones e inquieta a Nazaret y la comparte con nosotros en esta enseñanza, en este estudio Amén. bíblico. Amén. Porque no es sencillo. A mí se me erizan un poco los vellos de las manos, de la piel, porque es que al yo vivirlo y sentirme tan mal cuando escuchaba estas cosas tan alejadas de la verdad, no me podía aguantar porque no entraban en mí. Precisamente porque cuando uno tiene esa claridad es difícil, pero cuando no se tiene, es muy fácil calar en las personas y hacerle entender que cumpliendo tal como se enseña en el Viejo Testamento, así se es cristiano y así se cumple con la voluntad de Dios. Eso está muy enraizado, así que tenemos que orar mucho para que se dé esa transformación. Muy bien. ¿Quién más? Dani, Amén. ¿querías decir algo? Debes abrir tu micrófono, por favor. Ahora sí. Adelante. Una vez tuve una experiencia con un amigo muy querido, bautista, muchos años en la iglesia bautista, y tuvo un problema que enfrentar espiritual muy profundo en su casa, y él tuvo que acudir tuvo que salir fuera del contexto de la iglesia bautista para poder ayudar, porque la fijación en la Biblia totalmente y no en lo que vivifica. Es decir, no es que la Biblia no sea nuestro norte, sino que al no entender, el Espíritu Santo es una realidad y que está vivo y que está presente en todos los actos, hizo prácticamente que él tuviera que salir a ver cómo podía ayudarse. No sé qué decir ni siquiera de eso. Yo me asombré de esa situación y dije, pero qué raro que no conozcan, por qué tienen ese velo así tan y no pueden entender de las manifestaciones así del Espíritu Santo tanto. Es que eso es bíblico. Es decir, pero ¿usted ha podido contestar eso con respecto a Sí, lo sí, de sí, la sí. iglesia bautista? Sí, 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 sí. Y De eso me hecho, extrañó. que ellos guardan el Antiguo Testamento, cuando guardan el sábado, están guardando el sábado, que es el día de los judíos. Entonces están cumpliendo con la ley. Y de ahí que viene eso, de Bien. una mala interpretación
de recostarse en el Antiguo Testamento para predicar a Jesús, y eso no se puede. A Jesús se saca del Antiguo Testamento, tú lo consigues y lo ves, pero no puedes predicarlo a partir de ahí, porque es una escritura de hombre. A Jesús hay que predicarlo en el Espíritu, con palabra espiritual, a que el Espíritu revela. Y eso son los concilios, uno tiene una falla, otro tiene otra. Correcto. Sí, ¿quién más? Luego más nadie. Abriendo micrófono. ¿Alguien más? No me digan que más nadie, yo pensé que hoy íbamos a terminar a las 10. Perdónenme una más. Fue que me acordé de mi tiempo de los evangélicos en Jaina. Que yo me recuerdo que antes a los muchachos evangélicos no le permitían estudiar, no lo dejaban ir a la escuela porque cogían el versículo ese de que la letra mata y el espíritu vivifica y lo sacaban de la escuela. Sí, todavía está eso, todavía vigente. Bueno, Marley, Sí. yo conozco una iglesia que todavía está en eso. Incluso personas con base, con buena formación, sin embargo, caen en eso y abandonan los estudios y vuelven a ponerse la falda en los tobillos. Sí. Ofrécome, Padre Celestial. Bueno, Todavía. Hay falta Cristo ahí, hay falta Cristo. Exacto, hay que quitar el velo. Ese capítulo 3 deben los hermanos recitarlo, porque eso es bien polémico, ¿eh? Porque es el que choca con los concilios, no es otro, es ese. Y por no cumplir con lo que dice esos versículos del capítulo 3, es que tenemos tanta gente retirada de la iglesia. Ese es el gran daño. Ese es el gran daño, porque no solamente se trata de una distorsión, de tener ese velo que oculta la verdad en el Señor, sino que aleja a los demás, aleja y bloquea la posibilidad de incorporar nuevos creyentes y nuevos seguidores de Cristo Jesús. Por eso que dice Pablo que ese testamento lleva a muerte, el escrito en tabla de piedra, da muerte. ¿Quién más? Sí. No me puedo quedar callada. He estado escuchando todo y viendo cómo el Espíritu Santo nos revela a través de Nazaret cada cosa que Él quiere que nosotros aprendamos para crecer espiritual. La gloria del Señor. Gracias a Dios y le animo a que y nosotros seguir orando por usted para que el Señor nos siga iluminando, porque necesitamos eso. Verdaderamente sí. Cuando uno se convierte tiene muchos choques, precisamente por eso, porque uno dice, lo antiguo, lo nuevo. Yo creo que debemos cimentarnos en el Nuevo Testamento. A partir de Cristo es lo que debemos buscar, porque el nuevo creyente muchas veces sufre mucha confusión. Así que gracias, Señor, por usar a Nazaret para guiarnos, para aclararnos a través del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Quién más? Bueno, yo pensé que me iba a caer a palo hoy, pero no. Ese es un grupo que ha crecido en el espíritu. Sí, tengo pruebas muy satisfactorias para mí. Los hermanos han hecho una evolución del principio a ahora muy buena, para gloria del Señor y satisfacción mía. Entonces, que alguien cargue la oración para cerrar, por favor. Oremos. Adelante, hermana, Dios bendiga. Amante Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos en gran manera porque hasta aquí, Señor, usted ha ido trabajando con nosotros a través del doctor Nazaret. Gracias, Señor, es mejor decirle hermano Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, por usarle grandemente para aclarar para que podamos evolucionar, porque pedimos crecimiento espiritual, pero nos quedamos ahí bajito, enano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno en gran manera. Y si aclamamos a ti, tú nos escuchas.
Ayúdanos sí, a ser verdaderamente los cristianos que tú quieres, que llevemos la palabra, que estemos claros para que tú, Señor, sienta que verdaderamente estamos creciendo y que te amamos. Aleluya. Gracias, Señor, por Gloria este a grupo. Dios. Bendícenos grandemente y que podamos así seguir conociendo la verdad, porque como dice tu palabra, la verdad nos hace libre. Gracias, Amén. Padre mío, por todo. Bendícenos y guíanos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. 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 Bendiciones, Josefina y todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Porque si el Señor te va a sanar, si el Señor te va a restaurar, no es para que te sientas bien, es porque tienes un propósito eterno en Cristo Jesús que cumplir en esta vida. Y este es, eres mi plenitud, declaramos Cristo Jesús.